presión 1. Y nos habíamos quedado, ¿sí?, justamente antes de analizar el siguiente concepto que es fundamental para poder analizar cualquier idea o noción en el marco teórico de la biología, que es la selección natural, o también puede ser entendida como presión de selección. Fíjense, en estas fotografías visualizamos unas aves muy características de las Islas Galápagos, se llaman pinzones, ¿sí? Estos pinzones, y particularmente la morfología de determinadas partes del cuerpo, en concreto el pico, facilitó la materia de trabajo a Darwin para poder desarrollar la tesis de la generación de diversidad a través de selección natural. La morfología de los picos era un indicativo de el nicho ecológico o las condiciones ecosistémicas bajo las cuales vivían estos organismos, ¿sí? Si la alimentación es diferente, los procesos de alimentación con el tiempo se van adecuando. Y esta dinámica operativa de los sistemas biológicos fue captada por Darwin, ¿sí?, a lo que se denominó cambio ambiental. También puede ser entendido como presión de selección, que no es ni más ni menos que aquel conjunto de parámetros y variables que determinan las condiciones ambientales en un lugar en concreto y que obliga a los organismos a radiar adaptativamente, es decir, a desarrollar e implementar estrategias para ser más eficientes a la hora de aprovechar los recursos. Este método que utilizan los organismos, que lo vemos a nivel macro, ¿sí?, tiene una total pertinencia a nivel micro y, por supuesto, a nivel molecular. Y es precisamente la razón por la que plasmo esta diapositiva en esta presentación. Miren, en la siguiente diapositiva se habla de la utilización, de una forma muy general, muy superficial, de la energía en la vida, ¿sí? Los organismos pueden ser entendidos también como partes de un sistema que catalizan energía. Y en ese sentido, los organismos pueden obtener energía de distintas partes del sistema. En la parte de la derecha de la pantalla vemos que hay organismos que son capaces de captar energía procedente de la radiación luminosa. A este tipo de proceso se le denomina fotoautotrofía, y básicamente es el metabolismo basal que permite el crecimiento de las plantas verdes, que no es ni más ni menos que el crecimiento que pueden tener los ecosistemas derivado de aquella energía que son capaces de captar de una fuente inagotable de energía como es el sol. Y en la parte de la izquierda vemos que hay otro tipo de nutrición, ¿sí?, que llamamos heterotrofía, y que tienen básicamente el resto de los organismos. Hay matices, pero como son cuestiones de ecología microbiana, preferiría no profundizar en ellos. ¿Por qué muestro estos dos sistemas de captación energética? Porque la fisiología celular y por consiguiente la biología molecular de células fotoautotróficas y de células heterotróficas, ¿sí?, es muy diferente, y vamos a estar de forma permanente incidiendo en las diferencias que existen entre la fisiología de unas y de otras células. Aquí nada más les muestro un concepto muy básico, que no es que vayamos a profundizar particularmente en biología molecular, pero sí creo que es interesante que se entienda la relevancia de la fotosíntesis, porque es el proceso que permite el crecimiento ecosistémico, aquel mecanismo que posibilita que haya incorporación de energía a los sistemas. Bien, si profundizamos un poco en el ambiente molecular,
la ilustración de la diapositiva es completamente relevante porque ahí se observa el dinero energético en los sistemas biológicos, que es la molécula de ATP, el adenosin trifosfato. El adenosin trifosfato es un nucleótido, pero es un nucleótido trifosfato. En las clases donde analicemos la estructura de los ácidos nucleicos vamos a pormenorizar en los detalles bioquímicos y químicos de los nucleótidos. Pero este es de especial relevancia porque es el objetivo que persigue el metabolismo de todos los organismos. El metabolismo en las células se articula de una cantidad infinita de maneras con el objetivo inicial de conseguir ATP. ¿Por qué ATP? Porque a partir de este tipo de moléculas se pueden desarrollar toda una variedad de reacciones químicas que posibilitan a los organismos cubrir sus ciclos biológicos. Cada uno de los elementos que los organismos, cada uno de los procesos, cada uno de los mecanismos que los organismos realizan durante su vida requiere energía. Esta energía finalmente la aporta el ATP, que es energía química, y es común para bacterias, para plantas, para animales, para todos los organismos, ¿sí? Más adelante hablaremos de que esa convergencia en cuanto al dinero energético, en cuanto a la moneda energética, tiene su raíz en un origen muy antiguo. Bien. Esta diapositiva la he organizado para que sea lo más ilustrativa posible. Miren, hay una frase famosa, no recuerdo el nombre del autor, que básicamente lo que voy a decir es que la naturaleza odia a los gradientes, ¿sí? ¿Qué es un gradiente? Un gradiente es un término para referirse a una distribución de un parámetro, ¿sí?, a lo largo de una variable en un sistema, ¿sí? Por ejemplo, podemos hablar de temperatura, podemos hablar de potencial hídrico, podemos hablar de distintos parámetros que definen los ecosistemas. Cuando un gradiente se genera, la naturaleza, por, digamos, tendencias termodinámicas a las que ahora no voy a entrar a describir, tiende a disiparlo. Por ejemplo, en la imagen de la cascada vemos que el agua cae de una zona más alta a una zona más baja, ¿sí? La energía potencial gravitatoria depende de la altura. Por lo tanto, el agua que esté en una posición más alta con respecto al centro de masas, ¿sí?, se dirigirá a una posición más baja y se dirigirá de forma espontánea. Por lo tanto, en el proceso por el cual este agua cae de un potencial más alto a un potencial más bajo, se libera energía. De la misma manera, en la imagen que está a la derecha de la pantalla, vemos que hay agua caliente. En el momento que se prende esa flama, ¿sí?, hay un input de energía, ¿sí? Este input de energía calienta el agua y cuando eventualmente esa flama se apagara, el agua, ¿sí?, va a emitir calor. Emitiría calor al aire circundante y el gradiente de temperatura, en este caso, se disiparía. Se distribuiría el calor hasta que la temperatura del agua coincidiera con la temperatura del aire circundante, ¿sí? En ese tránsito de disipación de los gradientes es el momento en el cual los sistemas biológicos generan energía. En la siguiente diapositiva, aunque voy a entrar en detalle más adelante, les muestro dos estructuras celulares que se denominan mitocondrias y cloroplastos. Y lo que a simple vista podemos visualizar de estos orgánulos es que son de forma prevalente membranosos, ¿sí? Todo en biología, por lo general, es membranoso, si podemos aceptar este término, pero
En estos orgánulos son especialmente abundantes las membranas. En los dos orgánulos encontramos membrana mitocondrial o membrana plastidial externa y membrana mitocondrial o membrana plastidial interna. De forma general, en los orgánulos donde hay prevalencia de membranas, debemos pensar en la presencia de gradientes, ¿sí? Las membranas se generan porque permiten que se generen compartimentos. Estos compartimentos son capaces de almacenar una diversidad de elementos y cuando el fenómeno de almacenamiento es diferencial, tenemos otra vez un ejemplo que puede asimilarse a lo que antes veíamos con la cascada o con la olla de agua hirviendo, ¿sí? Las concentraciones en distintos compartimentos tienden a disiparse por equilibrio termodinámico y en ese proceso de disipación del gradiente se genera energía. En los cloroplastos el gradiente se genera gracias al input que proviene de la energía luminosa, mientras que en las mitocondrias los gradientes se producen como consecuencia de la oxidación de materia orgánica, ¿sí? Vamos a ver que esto está completamente imbricado en la célula y detallaremos y se darán elementos puntuales de mucho interés que permiten correlacionar la regulación de la expresión genética con la obtención de energía a partir de la generación de gradientes. Bueno, aquí tienen una expresión matemática muy sencilla que nos viene a decir que cualquier proceso de obtención de energía involucra una pérdida, ¿sí? Es decir, el input de energía puede ser de diferente naturaleza, pero hay una diferencia entre lo que se capta y lo que una vez transformado se puede utilizar. Y esto se expresa en términos de rendimiento. Es un concepto muy importante al que me voy a referir tanto en la parte de microbiología como, si me da tiempo, a lo largo y al final del curso en biología macro, ¿sí? Esta es una diapositiva muy interesante y habla de un concepto fundamental que normalmente no se trata mucho en biología, que es el de la entropía. En el siguiente vídeo me dedicaré a detallar este concepto porque es fundamental para poder asimilar otra noción que es la de sucesión ecosistémica y distribución de energía en los sistemas.